Cuando tú quieras. Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Javier Capote Pérez, soy profesor de Derecho Civil en la Universidad de La Laguna y estoy aquí para realizar una pequeña píldora de conocimiento sobre la posesión, más concretamente sobre la liquidación de situaciones posesorias. Estoy aquí en el departamento de ULL Media de la Universidad de La Laguna y al otro lado en las cuestiones técnicas está Pablo Chinea. Partiendo de la base de que la posesión es un hecho jurídico y que puede hacer referencia a diversos derechos o a ningún derecho, es muy habitual que encontremos controversias en las cuales se produce como resultado de la misma la necesidad de transmitir la posesión, de que haya un intercambio, no un intercambio, sino que alguien ceda, que alguien dé, bien motu propio o bien obligadamente, y que alguien reciba, que haya un poseedor saliente y que haya un poseedor entrante. Liquidar el estado posesorio implica llevar a cabo, fuera de regulaciones especiales que se antepondrían a esta regulación del código, qué sucede con los frutos, con los rendimientos de la cosa, qué sucede con los gastos generados con la cosa y qué sucede con el resultado del deterioro, es decir, en quién repercute, quién se queda con lo bueno, los rendimientos, y quién responde de lo malo o lo necesario, los gastos y el deterioro. Específicamente, el régimen general está regulado en los artículos 451 siguientes del Código Civil, pero podemos encontrar especialidades en el ámbito del derecho de contratos, cuando el contrato se extingue y terminan todos sus efectos, cuando el contrato se revoca, en casos especiales como la donación, o en los casos de nulidad de pleno derecho o anulabilidad. Centrámonos aquí en el régimen general de los artículos 451 siguientes del Código Civil. Ese régimen general parte de la base de que la vara de medir las consecuencias de esa liquidación posesoria va a ser la buena fe. No es lo mismo que el poseedor saliente creyera que era el legítimo titular de un derecho que le permitía poseer, que el poseedor de mala fe, que era, hablando pronto y mal, un cara dura, que sabía que no tenía justo título para poseer. Uno cree en su justa tenencia, uno es consciente de su injusta tenencia. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede con los frutos? Pues principalmente los frutos ya generados se dan al poseedor de buena fe que los hace suyos, dice el 451. Sin embargo, el poseedor de mala fe no podrá hacer suyos esos frutos, sino que deberá restituirlos al poseedor entrante, a quien tiene mejor derecho a poseer que él. Ahora bien, en la clasificación de los frutos tenemos frutos que desarrollan o se desarrollan a lo largo de un periodo. Piénsese, por ejemplo, en los llamados frutos naturales industriales que se desarrollan a lo largo del año agrícola, los que van desde la siembra hasta la recolección. Pues en esos casos, el poseedor de buena fe se reparte el saliente con el entrante proporcionalmente frutos y gastos. Es decir, ¿qué sucede si yo simplemente he sembrado pero me queda toda la parte posterior hasta la cosecha? Pues evidentemente va a haber una proporción de reparto de frutos, los beneficios, y de gastos para poder obtener esos frutos. No es lo mismo que se me arrebate la posesión o que tenga que ceder la posesión antes de la siembra que después de la siembra, por ejemplo. Por otra parte, en el caso de los gastos, se hace una distinción en el Código Civil entre gastos necesarios, los que son inevitables para que la cosa no se destruya, gastos útiles, los que implican una mejora y consecuentemente un mayor rendimiento en la cosa, y los llamados gustos suntuarios, los que no suponen mejoras pero simplemente hacen bonito. Piensen, por ejemplo, en una estatua en el marco de un jardín dentro de una finca de carácter rústico, por ejemplo. Pues respecto de los gastos necesarios, el poseedor de buena fe tiene derecho a que se le abonen. Y si no se le abonan por parte del poseedor entrante, este poseedor saliente de buena fe tiene la facultad de retener la cosa, de mantenerse en la posesión hasta que no se le abonen. Al poseedor de mala fe no se le abonan esos gastos, pero carece de esa facultad de retención. ¿Por qué? Porque si no se hubieran llevado a cabo estas inversiones, estos gastos necesarios, la cosa se hubiera perdido. En cuanto a los gastos útiles, los que implican mejora, al poseedor de buena fe sí se le abonan y tiene y mantiene esa facultad de retención. Al poseedor de mala fe no se le abonan. Por último, respecto a los gastos suntuarios, ni al poseedor de buena fe ni al poseedor de mala fe se les abonan, pero ambos tienen la facultad de retirada, es decir, me puedo llevar la estatua si la puedo desprender del conjunto
de la cosa que yo estaba poseyendo. Eso ya ahí entramos en conceptos de cosas inmuebles por incorporación, están unidas físicamente, cosas inmuebles por destino. Es mi voluntad la que determina que estén ahí por cuestión de mejora o por cuestión de que hagan bonito. De nuevo, condición suntuaria. Pero físicamente las puedo separar de la cosa madre. También se hace referencia en el artículo 456 a las mejoras, pero no las que se llevan a cabo por voluntad del poseedor, sino por consecuencia de la naturaleza y del tiempo. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando una finca pues se va creciendo como consecuencia de que el barranco que está al lado y con el que es limítrofe empieza a depositar sedimentos y, hablando pronto y mal, acumula, hace crecer poco a poco la finca en cuestión? Pues la regla general lo que plantea es que el poseedor que entra, el poseedor entrante, recibe también ese beneficio operado como consecuencia de la función de la naturaleza y del tiempo. Aquí en Canarias evidentemente no tenemos ríos, pero sí tenemos más claro el ejemplo de los volcanes. En cuanto al deterioro, el deterioro, que es consecuencia lógica del uso normal de las cosas, pues ni el poseedor de buena fe no responde de ese deterioro, salvo que consciente y voluntariamente intentara destruir la cosa o hiciera un uso tan abusivo que existiera esa finalidad un poco de deterioro más allá de lo normal o incluso de destrucción. El poseedor de mala fe, por el contrario, sí responde, incluso en aquellos casos de fuerza mayor, es decir, el deterioro se produce, el menoscabo se produce por causas ajenas a la voluntad del poseedor. En este caso, como ven, como hemos dicho al principio, como he dicho yo al principio, perdón por el plural majestático, pues vemos que es la buena o la mala fe del poseedor la que determina un trato más beneficioso por parte del ordenamiento jurídico o un trato más perjudicial. Como siempre, esto es material de apoyo. Para saber más, pues pueden utilizar cualquier manual de derechos reales, aunque como siempre, pues queda recomendar los de el grupo de profesores dirigido en su momento al profesor Lacruz Verdejo, los manuales de los profesores Díez Picasso y Antonio Gullón, del profesor Lasarte, del profesor Albaladejo, el libro conjunto de los profesores de Pablo Contreras, Pérez Álvarez y Martínez de Aguirre y Aldaz. Pero una vez más hay que recomendar que para un estudio en profundidad se basen en la bibliografía que con carácter de especialización recomiendan algunos de esos manuales.